ministro de Salud, Julio Mazzoleni, junto con la traductora de señas y la intérprete de señas, mejor dicho, y los viceministros detrás, Julio Rolón y Juan Carlos Portillo también, para dar ya inicio a esto. Está pidiendo retocar la parte técnica para que pueda ser bien audible esta conferencia de prensa tan esperada, arrancando prácticamente puntual a las 19. Vamos a dejarles entonces al ministro Julio Mazzoleni. Bueno, todavía con algunos inconvenientes para poder comenzar. No, van a cambiar de micrófono para que esto se pueda oír mejor. Está presente, dijiste, el viceministro Juan Carlos Portillo. Creo que él solo es, al menos a quien se lo ve, Elvio. Está también Julio Rolón, ahí justamente se pone frente a Juan Carlos Portillo. Son los dos que están secundando al ministro Julio Mazzoleni en esta conferencia de prensa. Imaginamos que va a ser el tema que veníamos tocando. Ahí ya se solucionó el inconveniente. Cuando me digan. ¿Me escuchan? ¿Están todos listos? Hoy tardamos mucho, bueno, está perfecto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los amigos de la prensa a permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. He venido a hacer un par de anuncios. En primer lugar, quiero recordarles que el día de ayer hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía General, una denuncia basada en el informe de la Comisión de Supervisión de las Compras COVID, presidida por el ministro Yucio. En base a esas recomendaciones, también quiero informarles que en el día de la fecha acabo de firmar la rescisión del contrato con las empresas Eurotec e Insumos Médicos Sociedad Anónima, y también he firmado una resolución por la cual se instruye sumario a los funcionarios en base a la recomendación hecha por el informe de la Contraloría General de la República. Quiero hacer una breve alusión para después quedarme a disposición de los amigos de la prensa con las preguntas que puedan tener. Recordarles simplemente que en el mes de marzo y principios de abril la situación mundial realmente era muy complicada. Teníamos problemas de las fábricas chinas que estaban cerradas. Como saben, China es el gran supermercado del mundo en términos de insumos, una situación sumamente difícil también en términos de logística, de transporte, incluso de confiscación de algunos equipos e insumos. Un escenario realmente complejo. Contratos abiertos que no podían ser cubiertos, honrados, 3 procesos o llamados que habían sido total o parcialmente declarados desiertos, y en ese contexto es donde se hace el llamado, la compra por vía de la excepción número 36, a la que hemos hecho alusión el día de ayer en un comunicado también que hemos emitido. Todo este escenario es el que da lugar a un proceso que es un proceso transparente, con las etapas cumplidas de manera correcta, donde hay observaciones, falencias que han sido establecidas en el informe de la Contraloría General de la República y que van a ser objeto justamente del sumario para deslindar responsabilidades. Pero es importante recordar esto. Quiero también decirles que estamos empezando por quien les habla a disposición de todos los procesos investigativos que estén por delante, y es importante que tengamos también la paciencia para dejarle lugar a todos los organismos competentes que realicen esa investigación pertinente, de modo a que podamos nosotros enfocarnos en la gran lucha que tenemos todos como ciudadanía, como personal de blanco, como ministerio, para poder enfrentar la pandemia y poder sostener estos resultados auspiciosos que estamos teniendo. Entonces, queremos hacer ese trabajo, dejar que los organismos controlores, como dije, hagan las investigaciones pertinentes. Ya está todo en orden, todo abierto, todo a disposición de la ciudadanía, y nosotros estamos firmes también para continuar con esta lucha. Quiero agradecer también las muestras de apoyo que he recibido en los últimos días. Sin duda, todos queremos de alguna manera voltear la página y poder enfrentar los grandes desafíos que tenemos. Así que
sin más, solamente también agradecer, aparte de ese respaldo, todo el apoyo de mi familia en este sentido, y decirles a cada uno de ustedes que estoy con la firme convicción de poder seguir llevando adelante esto con la colaboración de un ejército de blancos y administrativos del Ministerio de Salud Pública y con el apoyo de otros organismos del Estado, de toda la ciudadanía para enfrentar esto. Muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas que quiera hacer la prensa. Muchas gracias, ministro. A partir de ahora se habilita la ronda de consultas. Haremos 2 consultas por medio y solicitamos a los periodistas puedan tomar las distancias correspondientes según la señalética en el piso de este auditorio. Viceministro, la primera consulta gira en torno a quienes alcanza el sumario de la investigación interna del Ministerio de Salud, y la segunda con respecto a todo lo que se mencionó en las últimas horas con respecto a la resolución que llegaba a una de las oficinas y que decía ya se habían salteado los procesos, pero fueron instados e intimados a firmar por la urgencia del caso. Si puede responder eso, si ese documento ya llegó firmado por usted a esa dependencia. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con la firma del contrato propiamente, la resolución que yo firmo es un resumen de todos los procesos administrativos. En ese resumen, que tiene ya todos los filtros, estaban todos los presupuestos que hacen antes de una resolución que fue, como dije, hecha de manera transparente del proceso. Yo, cuando firmo la resolución, que muchas veces hace alusión a veces a 4 o 5 biblioratos, lo que examina la máxima autoridad es justamente esa resolución que ya estaba completa en el momento que yo firmo, ¿verdad? Perdón, había una primera pregunta. Sí, bueno, el sumario en su primera instancia alcanza a lo que está recomendado por la Contraloría General de la República, en este caso es director de contrataciones y al equipo evaluador. Sin embargo, la investigación continúa y en base a eso pueden sumarse otras personas o no. Ministro, el abogado Pedro Santander señaló que se le presionó de alguna manera para acelerar el proceso de contratación. Señaló al CIES Velázquez. Alcides Velázquez hoy dijo que él siguió directamente instrucciones de usted, que era la máxima autoridad de la institución. ¿Es realmente así? ¿Se aceleró el proceso debido a una instrucción suya? Bueno, las declaraciones del abogado son libres de él, ¿verdad? Yo no puedo hacer juicio de valor sobre eso, solamente está el proceso institucional en curso de investigación. Además, yo no he participado de esa conversación, ¿verdad? Entonces, como digo, no puedo hacer juicio de valor. Cuando el licenciado Velázquez se refiere a que depende de mí, efectivamente yo soy su jefe, lo que no significa que yo le haya dado ninguna instrucción para presionar a nadie. Yo no lo hice, no lo haré, ni hoy ni en el futuro, ¿verdad? Nunca voy a decir a nadie que haga algo que no corresponda, ¿verdad? Yo entiendo que se refiere a que él solamente recibía instrucciones de mí y que no hay ninguna fuerza externa, digamos, al Ministerio de Salud que haya o que tenga alguna influencia sobre su conducta. Con respecto a la denuncia que presentaron ayer, ¿por qué se esperó hasta ayer y sobre todo porque usted hace unos días había dicho que no iba a presentar denuncia porque ya había una denuncia hecha por los diputados? Finalmente se presentó ayer. ¿Por qué la demora, siendo que ya habían pasado varios días del informe de Contraloría y de la Comisión Especial? Bueno, tiene que ver con la evaluación de los procesos de la Comisión de Supervisión de las Compras COVID. En base a eso es que hacemos una denuncia a la Fiscalía General, porque también una valoración de todo el proceso permite que le dé más transparencia a todo el proceso de investigación desde el lado del Ministerio, ¿no? Ministro, con respecto a lo dicho por el señor Santander, no recuerdo si fue verdad, que disculpe la imprecisión, donde él dice que una de sus asesoras jurídicas había dicho que no se podía emitir un voto en disidencia con relación a la adjudicación y también algunas observaciones que habían hecho. ¿Esto es así? ¿De qué manera está contemplado el no poder emitir un voto de disidencia con respecto a lo decidido? Sí, bueno, el abogado Santander, yo no sé si se refiere a una reunión que se dio en mi despacho. Bueno, nosotros tenemos muchísimas reuniones continuamente, como se imaginarán, es el espacio donde damos las indicaciones a todo el mundo, ¿verdad? Yo no lo conozco personalmente al abogado Santander,
no ha estado en ninguna reunión. Hay una que sí estuvo el personal de insumos estratégicos, donde habíamos hablado para darle todo el respaldo de que cada uno tiene que conducirse de la manera que corresponda. No hemos en ningún momento hemos hecho ningún pedido de nada que sea incorrecto. Al contrario, le hemos dado siempre el respaldo a todos los funcionarios que actúen según su conciencia. Ministro, ya lo dijo, ¿verdad? Quisiera un poco saber, enfatizar de vuelta esto. ¿Considera usted que todo este proceso que ha salido a la luz en las últimas 24 horas fue hecho dentro de todos los marcos legales y la transparencia que debe regir a los procesos que se dan dentro del Ministerio, sobre todo en estas compras por la vía de la sección? Perdón, no te copié bien la última parte. Sí, todos estos procesos que se han dado a conocer en las últimas 24 horas se dieron dentro del marco de las leyes, las recomendaciones y todo dentro del marco jurídico que corresponde, sobre todo considerando a las compras por vía de la sección. Sí, bueno, el proceso ha tenido todas las etapas que corresponden, por eso hablaba yo de un proceso transparente en relación a todo eso. Incluso hemos hecho un comunicado que hace un recorrido etapa por etapa. Existen falencias administrativas que han sido enunciadas en el informe de la Contraloría General, pero incluso el informe de la Contraloría General nos recomienda una anulación del proceso. Lo propio ocurre también con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esa es una diferenciación muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, eso habla de que se han llevado adelante las etapas. Por supuesto, existen los procesos de investigación que están en curso, que van a determinar los detalles de todo eso y la conducta de cada uno de los que estamos en el Ministerio de Salud. Ministro, buenas noches. Mencionaba de ese equipo evaluador que va a ser objeto de un sumario. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando? Perdón, parece que no estoy escuchando bien, quizá por la mascarilla. De esas personas que van a ser objeto del sumario del equipo evaluador, ¿de cuántas personas más o menos estamos hablando? ¿De cuántas personas estamos hablando? Personas? Sí, son 7, porque son el exdirector de contrataciones y los 6 miembros del comité de evaluación, que son 2 de la dirección administrativa, justamente entre ellos el abogado que mencionaron, y 4 personas de la dirección de insumos estratégicos. Señor ministro, disculpe, este comité de evaluación, comité evaluador, decía hoy el contralor Camilo Benítez en el Congreso ante la comisión bicameral que está haciendo seguimiento a los gastos, que se conformó mediante un memorándum y que esto siempre es por resolución y que eso llamó la atención de los auditores de Contraloría. ¿Estaba usted a conocimiento de este trámite administrativo que se dio, lo del memorándum? Y si es que usted debe firmar por resolución la conformación de este comité evaluador. Y si me permite, lo segundo, el tema de la segunda fase, ¿verdad?, que arranca hoy. ¿Cuál es la proyección que sería lo óptimo que pase para seguir en esta buena línea, digamos, de trabajo? Sí, lo que yo firmo es la adjudicación, digamos, ¿verdad? La conformación del comité propiamente no es eso parte de mi resolución. Lo que yo firmo es la resolución de adjudicación. Y también es importante para que la ciudadanía entienda, por un lado, es que la adjudicación también es una prerrogativa de la máxima autoridad. Es decir, que el ministro puede firmar incluso en contra de la recomendación del comité evaluador. O se puede dar también una mayoría dentro del comité. No hace falta que estén todos de acuerdo, digamos, con el proceso en sí, ¿verdad? Buenas noches, Perdón, una segunda pregunta me decía lo de qué se tienen que dar para poder avanzar. Y precisamente lo que tenemos que hacer es, si recuerdan, la reciente rueda de prensa que tuvimos, el reporte que tuvimos el día viernes, hay una serie de indicadores que les mostré, entre los que destacan principalmente el porcentaje de utilización de camas respiratorias y de camas de terapia intensiva. Además, la transmisibilidad, digamos, del virus y otros aspectos como también las denuncias al 154, una serie de indicadores que sumamos y en base a eso tomamos la decisión de avanzar o no. Por eso aprovecho para pedir a toda la gente realmente que no se relaje,
que sostenga las medidas, porque de esa forma vamos a poder continuar avanzando. Buenas noches, ministro. ¿La denuncia penal que presentó usted es contra personas indominadas o contra los integrantes del Grupo Ferreira? Y por otro lado también, ¿se cruzó por su cabeza presentar renuncia, ministro? Sí, la denuncia está basada, como dije, en supuestas irregularidades que fueron establecidas en el informe de la comisión presidida por el ministro Yucio. Ese es el basamento de nuestro pedido. No he pensado en renunciar, estoy realmente con la misma convicción que el primer día, y sobre todo en esta etapa de lo que tiene que ver con la pandemia del COVID, me parece que sería una decisión de extrema cobardía. Entonces, vamos a estar al frente de esto, vamos a seguir en tanto así lo disponga el señor presidente y yo tenga el apoyo de mi familia. Ministro, muchas personas fueron contratadas para la toma de muestras principalmente, y recibimos una denuncia en ABC Cardinal en donde decía que hace 3 meses las personas que toman muestras en la Costanera, en los albergues, no están cobrando salario. ¿Esto es cierto, ministro? ¿Qué se hace al respecto? Sí, no he tenido ninguna denuncia en particular, ¿verdad? Con mucho gusto vamos a darle respuesta y también vamos a darle solución si así fuere, pero es llamativo que no llegue a mí porque sería muy rápido y además porque es un elemento muy crítico de nuestra estrategia, o sea que me daría cuenta enseguida. Entre paréntesis, también eso me da pie para decirle que tampoco hemos hecho una evaluación formal a través de la Dirección de Recursos Humanos y no tenemos ningún solo personal de blanco que haya renunciado por supuesta falta de equipo de protección individual. Ministro, usted decía que no existe ningún tipo de presión, sin embargo, el funcionario Pedro Santander y el señor Alcides Velázquez y Pablo Lescano reconocieron que había presión política en todos los procesos de adjudicación. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, eso en términos generales, digamos, ustedes saben, el Ministerio es uno de los organismos del Estado que tiene un mayor número de procesos de licitación, de llamados. Obviamente hay muchísimos intereses económicos, accesoriamente puede haber algún interés político. Para ser funcionario público realmente se requiere una gran dosis de espíritu de servicio, se requiere también mucho patriotismo y sin duda también se requiere una cierta dosis de coraje para poder enfrentar todo eso. Y bueno, esas presiones siempre existen, lo importante es cómo uno las administra. ¿Qué papel jugaban Raúl Silva y Edgar Melgarejo en los procesos de licitación? Sí, bueno, en todo momento, desde el inicio de la pandemia, todos los organismos del Estado, a pedido del señor presidente, estuvieron a disposición del Ministerio de Salud. Todos ellos representando a organismos cooperantes como las entidades binacionales, en el caso particular del exdirector de la DINAC, también en el ámbito de una situación extrema en determinado momento donde se barajó la posibilidad de poder hacer un flete de un carguero para poder ir a comprar directamente donde se hizo una invitación incluso a representantes de cámaras farmacéuticas o de insumos. En ese escenario también he tenido reuniones múltiples con el director de contrataciones, con el ministro de Hacienda, con el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, con gente de la auditoría del Ministerio de Hacienda. O sea, hemos tenido múltiples reuniones buscando estrategias en una situación de emergencia para poder conseguir estos insumos. En determinado momento realmente la cuestión estaba muy complicada, no solamente por el mercado internacional distorsionado y tan peligroso, sino además porque la predicción de un pico de la epidemia parecía ser mucho más cercana y era un escenario absolutamente distinto al que tenemos hoy. Ministro, de lo que usted recuerda, ¿podría darnos sus propios tiempos en esta cronología de esta compra cuestionada para entender un poco en qué momento se dieron estos pasos, por favor? Para que podamos allí hacer el contraste entre lo que manifestaron los otros actores. Sí, bueno, de lo que yo recuerdo realmente, sí, en ese contexto que les dije y pidiendo la máxima celeridad, creo que el 1 de abril, en algún momento el 1 de abril o un poco antes, se hace la intención de llamado. El llamado propiamente creo que es el 1 de abril. Estos llamados o la intención de llamado es pública, o sea, todo el mundo tiene. Se hace una invitación,
se solicitan como unos 7 empresas solicitan el pliego de base y condiciones. Allí, justamente como rezaba ayer el comunicado, la única adenda que se hace es para prorrogar, ahí recuerdo, se prorroga creo que de un viernes a un día lunes, si no recuerdo mal, el 1 de abril es cuando se hace la apertura de sobres y entiendo que después se adjudica y la firma del contrato es más o menos el 3 de abril. Es más o menos lo que les puedo decir. Como señalé al comienzo, la máxima autoridad habitualmente lo que hace es leer la resolución donde hay un resumen de todo el proceso y donde se verifica si están contenidos todos los presupuestos para esa resolución. La documentación adjunta, estamos hablando muchas veces de varios biblioratos, entonces eso es lo que se utiliza en la práctica, en la realidad, para poder tomar las decisiones pertinentes y la firma correspondiente. ¿Usted considera que tuvo todos los respaldos previos para hacer esa firma de resolución, ministro? Bueno, en base a la documentación que me fue presentada y el proyecto de resolución, así es. Será investigado seguramente todos los demás detalles y sobre todo en base a recomendaciones que ha establecido la Contraloría y también la Dirección de Contratación. Sí, ministro, con relación a una consulta que tiene que ver con la confianza, las personas que estuvieron involucradas en este tema de las adjudicaciones de insumos, ¿cuenta con la suya, con su confianza? Y otro punto, de acuerdo a lo que usted estaba diciendo sobre esta denuncia penal, ¿puede dar los nombres que arrojó según lo estudiado por Contraloría? Bueno, los sumarios son precisamente para deslindar responsabilidades. En tanto no haya resultas de ese proceso, todas las personas realmente gozan de mi confianza, ¿verdad? No, hay que tener una presunción de inocencia y se tiene que llevar adelante el debido proceso como corresponde. Quiero enfatizar, sí, que estoy convencido de que hubo buena fe y que esto se dio en un ámbito absolutamente extraordinario. No quiero cansarme de repetir y enfatizar eso, porque la sensación a lo mejor hoy, con un marco mucho más auspicioso, es muy distinto y los plazos, las necesidades, las ofertas eran realmente muy distintas. Por eso siempre señalo que los llamados o las compras por vía de la excepción que fueron declaradas desiertas porque la gente o no podía ofrecer la cantidad que necesitaba el ministerio en el plazo que necesitaba el ministerio o con los precios de referencia que establecía el ministerio. Hoy es un contexto absolutamente diferente. Y en ese contexto yo sí le pedí a todos los funcionarios que trabajáramos con la mayor celeridad para hacer frente a un desafío enorme que todavía era más grande en ese momento. Ministro, con lo ocurrido con esa licitación por vía de la sección, ¿qué mecanismos van a estar aplicando para que, digamos, no ocurran este tipo de situaciones con las siguientes licitaciones? Más aún, enfatizo, si es por la vía de la sección. La siguiente pregunta es, ¿cuándo estarían llegando los respiradores prometidos por el presidente Donald Trump? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros hemos tomado nota de las recomendaciones de falencias administrativas que se han dado en el informe de la Contraloría y justamente vamos a ajustar nuestros procesos a ello, ¿verdad? Estamos trabajando con la Dirección de Administración y Finanzas, con la Dirección de Contrataciones precisamente para poder optimizar estos procesos y hacerlos de la manera más transparente posible, ¿verdad? Muchos de estos procesos se hacen a veces con una celeridad que requiere situaciones extraordinarias de urgencia, pero estamos trabajando en ello. Bueno, no tenemos un reporte oficial, sin embargo, entendemos que probablemente el mes que viene estaríamos recibiendo algunas de ellas. También el día de ayer ha llegado un cargamento de la República de China Taiwán como parte de varias donaciones previstas que han sido gestionadas en conjunto con el Ministerio de Salud Pública en cuanto a las necesidades y reportes. En ese carguero probablemente estamos hablando también de un número ya limitado de respiradores. Estamos hablando de unos 13 respiradores, si mal no recuerdo. Aparte de eso, hemos recibido recientemente dos respiradores de la cónsul honoraria de Paraguay en la República de Bélgica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que estamos trabajando. También hay otros insumos importantes
que están llegando en este avión que proviene de China a Taiwán. Vamos a estar reportando al público en general tan pronto tengamos un inventario actualizado de lo que ha llegado. Ministro, como ordenador de gasto, usted me imagino que es consciente de la responsabilidad civil y penal que tiene al firmar los contratos de adjudicación. Atendiendo a las denuncias realizadas entre ayer y hoy por los funcionarios o exfuncionarios que señalan de un proceso supuestamente irregular, ¿convocó usted a su director de asesoría jurídica, quien es el que le recomienda el 3 de abril firmar la resolución de adjudicación y el contrato con Eurotech e IMEDI, a pesar de que no había un reporte todavía del comité de evaluación? Sí, perfectamente. Nosotros estuvimos continuamente hablando con nuestro director de asesoría jurídica, analizando toda la evaluación. Hay que tener en cuenta que la valoración del director de asesoría jurídica tiene que ver con la presencia de todos los procesos pertinentes al contrato, ¿verdad?, que derivan finalmente en el contrato. Entonces, esa es la valoración que hace el director de asesoría jurídica, si están todos los presupuestos como para poder hacer la resolución. Entonces, en todo caso se va a verificar también eso si corresponde o no a alguna investigación adicional, pero esa es una salvedad que hay que hacer notar, ¿verdad? Atendiendo a que habitualmente se realizan los pagos vía transferencia, insisto, ministro, usted tiene responsabilidad acá porque le hicieron firmar un documento. Preguntó por qué se hizo el pago vía cheque cuando habitualmente no es esa la práctica y, insisto, le preguntó a su director jurídico por qué le hicieron firmar una resolución que no tenía el informe del comité de evaluación, que es algo establecido en la ley 2051. Sí. La resolución que yo firmo habla del comité de evaluación, pero quiero volver a enfatizar, incluso la máxima autoridad puede firmar en contra del comité de evaluación, con el comité de evaluación que haya firmado en mayoría, ¿verdad? Perdón, había una consulta más que me hiciste también. Sí, sobre el pago vía cheques, cuando habitualmente se realiza vía transferencia. Precisamente ayer en el comunicado estuvimos estableciendo que el pago vía cheque es precisamente el que fue establecido para el COVID. Entonces, quiero dejar bien claro eso. No es un proceso no habitual. Estaba la ley, está el decreto y está la resolución. Y justamente la normativa es la que establece que el pago COVID es por cheque. O sea, lo incorrecto hubiera sido no hacerlo por cheque. Ministro, al hablar de la rescisión del contrato y del rechazo, evidentemente, de los insumos, da la impresión de que podrían faltar. ¿Cómo estamos en insumos y finalmente cómo queda lo que se llamó para esto que finalmente se rescinde? Sí, bueno, en primer lugar, el Ministerio de Salud Pública ha hecho la distribución de todo lo que tenía en términos de insumos a partir del presupuesto normal, digamos, del Ministerio de Salud, fuera de la ley de emergencia y de lo asignado dentro de la línea COVID. Aparte de eso, hemos gestionado con diversos cooperantes los insumos y estos insumos han llegado y la distribución se ha hecho. Por eso he mencionado, por ejemplo, la distribución de más de 2 millones de mascarillas, más de 100.000 mascarillas N95, un número importantísimo también de trajes de protección y también las batas quirúrgicas, entre otras cosas, protectores faciales, las gafas de protección, etcétera. Todo eso lo hemos venido haciendo. Estamos también ahora, es inminente la aprobación de la tienda virtual, a partir de la cual vamos a poder seguir comprando. Estamos valorando también, examinando todos los procesos de compra que están en curso. Y ahora, como mencioné recién, también tenemos la donación de la República China de Taiwán, que tiene muchos insumos importantes. Así que yo creo que en virtud de todo el gran esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, tenemos varias fuentes de aprovisionamiento. Siempre hay que hacerlo de manera distribuida, digamos, para poder asegurar varias fuentes de aprovisionamiento. Esa es una estrategia de diversificación. Agradecemos la presencia de la prensa, señores ministros. Muchas gracias. Muchas gracias por